Bien, ahora vamos a abordar la lección 2.3 y es el tercer criterio de semejanza de triángulos. Recordemos, el primero, que los tres lados correspondientes deben de ser proporcionales. Segundo criterio, que los ángulos interiores de un triángulo deben de ser iguales. Pero bastaba con que dos sean iguales, porque si dos son iguales el tercero también. Ahí estamos. Y el tercer criterio, que veamos en qué consiste. Problema inicial. Los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente, ¿vea? O sea, en la misma posición igual, dice. Correspondiente congruente. Y los lados adyacentes a este, es decir, los que lo forman al ángulo, son proporcionales a razón 1 a 2. Pequeño grande, ya ves, cuando da un número pequeño y el otro es mayor es porque estamos hablando pequeño grande. ¿Son semejantes? Pregunta ahí. ¿Son semejantes? Es pregunta. Solución. Con un compás, dice, se toma la medida del lado AC, CA. Se toma la medida con un compás. Y se verifica comparando, dice, con FD, que AC es la mitad. Vea qué fácil. Es decir, utilizó el criterio número 1 de proporcionalidad. Como están a razón, dice, de un medio, es decir, pequeño grande, ¿ve? Un medio, entonces lo que hace es con un compás a medir esto, llevarlo a la regla y abrir también el compás nuevamente y llevarlo a la regla y ver que lo que mide este es la mitad del otro, porque 1 es la mitad de 2, o que este es 2 es el doble de 1, que este es el doble de este. Con medida, se va con la regla, ¿ya? Bien, es decir, los triángulos tienen sus lados homólogos proporcionales, dice, por el primer criterio de semejanza. ¿Ya? Entonces aquí lo ha demostrado, señor. Oiga, lo que se hizo con este problema inicial es demostrarlo, nada más. Y entonces decimos, bueno, entonces si te dan estos dos elementos, dos lados y el ángulo que está en medio, que el ángulo sea igual y los lados que lo forman son proporcionales, es suficiente para decir que los triángulos son semejantes. Espero haya entendido el criterio, así de sencillo. ¿En qué consiste el criterio? Que te den dos lados correspondientes proporcionales y el ángulo entre ellos igual. Y eso estaríamos en presencia de dos triángulos semejantes. Veamos la conclusión. Si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente, es decir, un ángulo en la misma posición igual, y los lados adyacentes, es decir, los lados que lo forman, son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. A continuación viene el resumen de los tres criterios. Mira qué sencillo, recordando. El primer criterio era lado, 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 es decir, que los tres lados deben de ser deben de tener proporcionales, deben de ser proporcionales, sus lados correspondientes son proporcionales, ya lo sabía. Segundo criterio, ángulo, ángulo, es decir, que basta que tengan dos ángulos para que los triángulos sean semejantes, porque el tercero también es igual. Si los dos ángulos son iguales, el tercero también es igual, entonces solo basta decir ángulo, ángulo. Y el último que acabamos de ver es que debe de tener un lado, el ángulo y luego el lado, es decir, el ángulo debe estar en medio de los dos lados. ¿Se fijó qué sencillo? Son los tres criterios. Veamos el ejemplo. Notan un ejemplo. En los siguientes triángulos dice, los ángulos C y F son congruentes. ¿Sí? Los ángulos son iguales. Miren, C y E son iguales. ¿Cuáles deben de ser la longitud de CA para que el triángulo sea semejante a DFG? ¿Cuál es esta longitud de CA? Esta te pregunto. Bueno, para que sean semejantes, dijimos, según este criterio que acabamos de ver, voy a hacer el dibujito aparte. Vale, fijemos. Aquí están las dos figuras. La figura está rotada, no está en la misma posición. Pero sí nos dijeron el criterio. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar? El de este tercer criterio, que es lado, ángulo, lado. Necesito que los dos lados que forman y el ángulo que queda en medio sea igual. Entonces yo sé que el ángulo este ya me lo dieron y me dijeron que era congruente, es decir, que son igual. Entonces, ¿qué lado forman a esta figura? La forma este lado y este, ¿vea? Entonces yo voy a tratar de determinar que estos dos lados son proporcionales. Si yo determino o condiciono que estos lados sean proporcionales, entonces las figuras son semejantes por el criterio L a L, o sea, lado, ángulo, lado. Ahora, tengo que detectar cuáles están en la misma posición, señor. Ahora, tratemos de determinar esto. Entonces, yo veo que esta parte, este ángulo es precisamente este. Entonces, lo que han hecho es como levantarlo acá. Levantarlo y nos han dejado acá. Entonces, si yo lo regreso para acá, y eso es tener visualización, vea, si yo lo regreso para acá, quedaría así. Fíjese bien. Bueno, algo así.
Lo que hice es traer esa esquina para acá, ¿veo? Entonces aquí estaría F, aquí estaría E y aquí estaría D. La F lo único que es voltearlo para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este 24 se queda aquí porque es este precisamente, este 16 es este de aquí, ¿ya? Y el ángulo es este. Entonces, ahora sí, lo traté de dejar en la misma posición. Pero eso es para que usted lo vea. Usted si no necesita hacer esta traslación o ese movimiento, ¿sí? Este movimiento, si no lo necesita hacer y lo ve fácil, está bien. Yo lo que quiero decir es que me preguntan por este lado. Como me preguntan por el lado CA, le pongo una X. Entonces, vea, si yo quiero que sean semejantes, los lados deben de ser proporcionales. Es decir, el pequeño, ¿sí? Y el pequeño con el grande, o grande pequeño, como usted crea, yo lo voy a decir pequeño grande. Este pequeño con este grande, es decir, 12 con 16, deben de tener la misma razón que el pequeño con el grande, que el pequeño que me involucra el lado que me preguntan con el 24 que ya tengo, ¿vea? Ahí utilizo la pareja de lados que ya me dan con la que de un dato que me dan y el del valor que me piden, ¿ya? Entonces lo que hago aquí es nada más despejar. El 24 divide, pasa a multiplicar. La X me queda sola, no importa a qué lado me quede la X. Y aquí multiplico o empiezo a simplificar para que se me haga más fácil. Mitad 6, mitad 8, mitad 3, mitad 4, mitad 6, mitad 12, perdón, mitad 2, mitad 1, mitad 6. Mira, aquí me quedó 1, entonces solo está de 3 por 6, 18. ¿Cuánto debe de valer la X? 18. Si la X vale 18, la razón que tiene el 12 con el 16 pequeño grande va a ser igual a la que tiene 18 con 24 pequeño grande. Así que estaríamos en presencia de dos lados proporcionales y el ángulo en medio de ellos iguales. Entonces cumple el criterio L a L y los triángulos, vea cómo vamos a escribir, y el triángulo ABC, mire, virgulilla, es semejante al triángulo DEF. Así de sencillo, señor.